Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, esta es una clase más de inglés y el tema de hoy es bastante sencillo, la verdad. También trata de preguntas como el tema de la clase anterior, pero en este caso son yes, no questions. Bien, ya. Las yes, no questions son preguntas que, a diferencia de las why no questions, de las preguntas con W y H que vimos en la clase anterior, estas preguntas para responder no necesitas dar información, simplemente se responde con sí y con no. Lógicamente existen reglas gramaticales y es lo que les voy a explicar ahora. Para hacer una pregunta necesitamos hay de dos formas, se puede hacer con verbo to be o con el auxiliar das y do. Bien, entonces para el auxiliar da o does, perdón, do, das, bien, pues primero ve el auxiliar, bueno, sea dependiendo con el sujeto que trabajemos. Si vamos a trabajar con you, ponemos da, de do. Bueno, aquí aquí está este cuadro donde nos dice, para trabajar con do, en preguntas, pues se utiliza solamente con el I, you, they y were. Perdón, aquí es we. Me equivoqué. Bueno, ya. Se usa con I, you, they y we. Son errores, chicos. Bien. Y para trabajar con el does, pues ocupamos solamente en he, she y en it. Nada más. Si ponen does, they, está mal la oración. Bien, eso. Bueno, tenemos entonces el auxiliar, el sujeto, que pues son los de acá, el verbo en su forma base, el verbo normal, el complemento y el signo de interrogación al final. Me olvidé de ponerlo. Entonces, eso, chicos. Ahora, para el caso de hacer una pregunta con el verbo to be, pues primero va el verbo to be, el sujeto y el complemento. No hay el verbo en forma base, son preguntas mucho más sencillas. Bien, entonces les voy a explicar los ejemplos mejor para que entiendan, para que se puedan guiar más para la tarea. Entonces empezamos. El primer ejemplo nos dice, ¿Do you live in Madrid? Que significa, ¿vives en Madrid? Y a ver, si preguntan eso, ¿vives en Lago Agrio? Tú solo respondes sí o no, ¿no? No te están preguntando información, no te dicen dónde vives. Si te preguntaran, where are you from? Where do you live? ¿Dónde vives? Ahí sí tú tienes que responder, I live in Lago Agrio. Pero si te preguntan así preguntas cerradas de sí o no, pues exactamente se responde sí o no. Entonces nos dicen, do you live in Madrid? Y para responder en positivo, pues se dice yes. Claro que el tema es yes, no question, preguntas que se responden con sí o con no. Y claro, sí, se puede responder solamente el yes o solamente el no, pero eso es un inglés informal, ¿no? Claro que no está mal, pero de todas formas tienen que aprender la estructura gramatical. Entonces, la respuesta para el do you live in Madrid, la respuesta positiva, solo se dice yes, I do. Ponemos el auxiliar. Ponemos el auxiliar. Ojo con eso. Así se debe responder. Para responder en negativo, pues decimos no, I do not. Negamos. En el auxiliar lo negamos, pero tenemos que mantener el auxiliar tanto en la pregunta como en la respuesta. Bien, otro ejemplo, al menos aquí pues lo hice con you, ¿no? Porque utilizo el do. Ahora, ¿cómo puedo utilizar el does? Bueno, pues tenemos does Mónica dance in home? Mónica baila en casa. ¿O baila Mónica en casa? Pues, como se dan cuenta, cuando es una oración así simple, presente simple, Mónica dancing home, por ejemplo, sin el signo ni el auxiliar, pues aquí se le debe agregar una S. Pero en cualquier tipo de preguntas no se le agrega la S, chicos. El verbo se mantiene tal y como es. Entonces, Mónica, ¿qué es? Mujer. Vamos a ver mujer, ¿qué significa ella? ¿Qué es she? ¿Con qué auxiliar tenemos que trabajar con el she? Ah, con el does, ¿no? Se escribe does, pero se pronuncia das. Entonces, decimos, does Mónica dance in home? O puede ser, does she dance in home? Perfecto, chicos, pero si me trabajan ya de una forma más compleja, sería mucho mejor. Entonces, para responder en afirmativo, pues podemos decir, yes, she does, porque a la final se está hablando de ella, no de Mónica. O si se quiere ser un poco más explícito, podemos poner she, Mónica does.
No hay problema, muchachos. Está correcto. Y para la negación, pues no. She doesn't not. O pues también no. Mónica doesn't not. O does not. Que es lo mismo. Entonces, pues cualquiera de las dos formas está correcto, muchachos. Ahora vamos con el verbo to be, ¿no? Preguntas de sí o no con el verbo to be. Pues escuchen que no les anoté, pero por el verbo to be simplemente va el verbo to be, el sujeto y el complemento y el signo de interrogación. Esa es la estructura gramatical. Entonces aquí les he dejado un ejemplo sencillo que nos dice, ¿Are you in the school? ¿Estás en la escuela? Pues se responde sí o no. Pero lo correcto es yes, I am. Asimismo, poniendo el verbo to be. ¿Por qué no ponemos aquí you are? Porque es a ti que te están preguntando. Cuando escribes la oración y la lees y dice, ¿estás en la escuela? ¿Estás tú en la escuela? Te lo están preguntando a ti. Entonces tú respondes yo. Sí estoy o no, yo no estoy. Entonces ahora, si aquí estuviera am I in the school, o sea, ¿estoy yo en la escuela? La respuesta sería yes, you are, o no, you are not. Entonces, eso chicos, ojo con eso. Es sumamente sencillo. Otro ejemplo que no se los he escrito ni se los voy a escribir porque quiero que comprendan más fluido el inglés, más práctico, así conversándolo. Podría ser, is he in the school? O sea, ¿está él en la escuela? Y aquí sería yes, he is, o no, he isn't. Y aquí pues está la tabla, chicos. Para las respuestas tenemos primerito, I am and not, para negar, ¿no? Cuando queremos responder aquí de forma negativa. ¿Ya ven? Asimismo, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Entonces, bueno, eso ya se los expliqué en la clase pasada. Entonces, chicos, espero que la clase haya estado entendible. Cualquier duda, inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Yo con mucho gusto les voy a atender. Y esto, entonces, como tarea quiero que me hagan 15 ejemplos, 15 oraciones, ya saben. La pregunta y la respuesta en positivo y en negativo. Quiero que utilicen los pronombres personales. Pueden hacer 2 con cada pronombre o lo que sea. Pero quiero que sean 15 en total. Ya eso es elección suya. Y no quiero oraciones similares a las que les estoy dando. O sea, que solamente me cambien do you live in Perú, do you live in Colombia. No, mal. No les hago valer. Quiero oraciones un poquito más complejas, que ustedes ya están con la suficiente capacidad de hacerlo. Entonces, esta tarea me la entregan cuando regresemos a clases. Y por favor, ya saben, cualquier duda, inquietud, me comunican. Muchas gracias, chicos.